pero Grecia puso en peligro hasta la Unión Europea misma, o sea, eso fue impresionante. Y últimamente, en los últimos años, imagínense, con toda esta crisis, con toda la inestabilidad política, con todo lo que pasó, pues empiezan o han empezado varios partidos, bueno, un partido, pero partidos políticos de tinte nacionalista y de tinte casi neonazi, que también se explican por toda esta situación que vivió Grecia, ¿no? Entonces, últimamente, pues también hemos visto que hay muchos partidos como que neonazis en Grecia, lo cual no es muy alentador para nadie, pero en el caso que nos atañe a nosotros específicamente, pues para la comunidad LGBT no es muy alentador, pero ahí están esos partidos, ¿no? No han ganado todo el poder que quisieron haber ganado, a pesar de que sí han tenido influencia, pero bueno, ahí están y es una cosa en la que ahorita estamos con Grecia, ¿no? Entonces, básicamente es como un poco el resumen. Es el resumen de lo que es Grecia. Ahí está como la historia, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora sí a hablar de lo que es, pues lo que era la sexualidad y también cómo se vivía sobre todo la homosexualidad en la Grecia antigua. Vamos a hacer una pequeña pausa como para pasar a esta segunda parte. Vamos a unos pequeños comerciales de Pride Radio, de la radio diversa, y volvemos ahora sí para hablar a lo que veníamos de la homosexualidad. Obviamente nos vamos a centrar en la Grecia clásica y en la Grecia antigua, porque pues es donde estaba divertido. Pero también igual íbamos a abordar un poquito después de lo que pasó con la Grecia ya en todos estos periodos históricos que les comentaba. Entonces vamos a unos pequeños comerciales y volvemos en un minuto para empezar ya con la parte que nos trae a este episodio. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no se veía nada rarita. ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo. Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las 8:30 de la noche. La Voz G. Solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Oye, Draco, ¿qué pasa con tu amigo? No entiendo su onda. Ay, Bárbara, yo tampoco sé. Vamos a preguntarle. Recuerda que en el mundo todos tenemos realidades diversas y debemos respetarlas. Todos los martes, acompáñanos a conocerlas en Paradigma. En punto de las 17:30 horas. Solo por Pride Radio, la radio diversa. Wow. Ahí está el chavo del Grindr. Ay, me acerco y le hablo. Está hermoso, no sé qué hacer. David está guapo, se ve culto, está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, Ángel, mejor cállate. David, disfrútalo, cógetelo. Ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito, no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio. Existe qué pedo. Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, Diablito diciendo eso.
No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético. Con tu amiga Jimena Dos Santos. ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida. Te invito a escuchar cada martes, en punto de las 22 horas, Vintage, aquí por Pride Radio, en donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH. Yo soy Marquitos y te mando un saludo. Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la radio diversa. Bueno, ya volvemos después de esta pequeña pausa a seguir hablando sobre los griegos y ahora sí, pues empezar un poco a lo que es, ¿no? Antes, bueno, como les decía, pues pueden estar igual platicando aquí en el chat. Lee también, bueno, la bienvenida que le demos a Ángel Héctor, muchas gracias por estar conectado y él nos dice, bueno, de toda esta influencia que nosotros hablamos que Grecia ha tenido en Occidente, pues está, por ejemplo, Ángel nos dice que inclusive los superhéroes, ¿no? Que los superhéroes tipo Hércules, bueno, Hércules es un dios de la mitología griega, pero también, por ejemplo, el estereotipo de Superman, ¿no? De ese hombre invisible y todo, pues es también parte de lo que era la cultura griega y cómo llega a los libros, la literatura, las películas y actualmente hasta los videojuegos, ¿no? Todos los videojuegos de guerra, los videojuegos de estrategia o de civilizaciones antiguas, no puede faltar los griegos en ninguno de esos videojuegos. O sea, la influencia es hasta en esos niveles tan cotidianos que nosotros podemos ver. Pues hasta ahí está la influencia griega, ¿no? Y después, bueno, pues también nos comenta, ¿no? Cuando vienen los cristianos y prohíben todo, pues todas las bacanales y las fiestas, pues sí, eso fue lo que pasó. Los cristianos prohibieron todo eso. Pero bueno, vamos a hablar de cuando todavía eran un poco, bueno, mucho felices, pues sí, la homosexualidad en Grecia pues era muy fuerte, muy normal, o sea, era una institución muy normal. Aquí vamos a hablar de la homosexualidad en los hombres, ¿no? Y después vamos a abordar un poco las mujeres, pero primero en los hombres la homosexualidad, pues como decimos, era una institución social básicamente. Nosotros estábamos hablando de toda esta de todas las escuelas filosóficas, bueno, de todos los filósofos, de toda la filosofía griega. Toda la filosofía griega se daba en escuelas. O sea, había escuelas en donde los filósofos pues daban sus enseñanzas, los estudiosos daban sus enseñanzas a los jóvenes y se empezaba a reproducir esa filosofía. Hay distintas escuelas, ¿no? Distintas escuelas de filosofía en el mundo griego, cada uno con sus particularidades. Y cada uno de ellos pues tenía ahí a sus pupilos, ¿no? Bueno, pues tanto en este ámbito como en el ámbito militar, pero también, o sea, ahorita vamos a ver el ámbito como académico, ahí pues había como de todo, ¿no? La homosexualidad en Grecia era vista como algo natural o normal, pero tampoco era aceptada como nosotros la entendemos ahorita. Había ciertos parámetros y ciertas restricciones. Una de las cosas que se pensaba, por ejemplo, que se aceptaba, era esta homosexualidad entre el típico entre adultos o hombres mayores y jóvenes y hombres jóvenes. Esto era lo aceptado, pero por ejemplo una homosexualidad entre dos adultos, eso ya no era bien visto, o sea, y entre dos jóvenes sí era bien visto, pero entre dos adultos no. ¿Por qué? Porque la institución de la homosexualidad en Grecia iba muy ligada a lo que es la pederastía,
que así se llamaba, ¿no? Se llamaba eso de como pedofilia. O sea, la idea era que el adulto o el hombre mayor tuviera este amante joven y que este amante joven fuera pues así como una especie de protegido, fuera como su pupilo, ¿no? Entonces que este adulto le tenía que enseñar las cosas de la vida. Por ejemplo, en las escuelas filosóficas de filosofía, pues le tenía que enseñar la filosofía, le tenía que enseñar el pensamiento y le tenía que también proteger. O sea, era una relación muy paternal en ese sentido. Y entonces los hombres jóvenes pues tenían como ese papel de inexpertos. Entonces pues tenían que aceptar como todo lo que viniera del maestro, ¿no? O del adulto. En Grecia, a los hombres adultos, o se consideraba que un hombre adulto ya era como mayor o era adulto cuando le salía la barba. No había, por ejemplo, nosotros ahorita que tenemos una edad específica de cumples 18 años y ya eres adulto, ¿no? O el consentimiento sexual lo puedes tener a los 15, a los 16, alguna edad así, pero es una edad en cada ley, o sea, una ley en la que dice una edad en la que ya eres adulto. En la Grecia clásica era un poco más, no era tan marcado. O sea, lo que ellos consideraban como ser adulto era cuando le empezaba a salir la barba a un niño, a un adolescente. Mientras no le saliera la barba, pues todavía seguía siendo como un puberto. Entonces, por eso en Grecia vemos que a los adultos, a los hombres mayores, siempre se les representa con barba, mientras que a los jóvenes, o sea, tanto en escultura como en pintura, mientras que a los jóvenes se les representa como personas sin barba. Ustedes cuando vean un dibujo de un hombre sin barba, o sea, está como aludiendo a un adolescente o a un puber, y alguien con barba pues es un adulto. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la imagen que está en el icono del episodio que puse hoy, que es una base, es un plato griego, una excavación que hicieron, y pues ahí están dos adultos, pues dos personas con barba, con un joven. Y obviamente uno de los adultos pues está a punto de penetrar al joven, y el otro pues está, yo creo, esperando su turno o algo así. Pues al pobrecito le iban a hacer ahí ahora sí que un do romano, que todavía no existía porque Roma no existía, pero bueno. Entonces eso también es otro de los aspectos. El adulto o el hombre mayor siempre tenía que tener el papel activo en la relación sexual. O sea, esta cuestión de protección y todo era una cuestión erótica, una cuestión de enseñanza, una cuestión casi como de ese amor platónico, pero también se iba al terreno sexual. O sea, ahí era casi, o sea, era normal, era bien visto y era casi como que hasta que obligado que un maestro tuviera amantes jóvenes y tuviera relaciones sexuales con esos amantes jóvenes. Y cuando tú eras un joven, así un chavito que ibas a la escuela de filosofía o que ibas a las fiestas griegas, pues era así segurísimo, casi obvio que pues te iban a dar que los adultos que estaban ahí te iban a dar cariño y te iban a dar educación y te iban a penetrar. O sea, era una cuestión muy aceptada. Entonces eso era como esa institución social. Les digo, iban viendo, estaba muy ligada a las cuestiones del aprendizaje, a las cuestiones como de esa parte paternalidad, pero pues obviamente se daba, ¿no? Y había muchos que tenían a esos amantes jóvenes, que también, o sea, el amante joven pues es esa cuestión obviamente de juventud, de belleza, siempre los consideraron, a los jóvenes los consideraban como más parecidos a lo femenino. Entonces por eso pues también era como de, bueno, pues el chavito. Aquí también hay que aclarar algo y hay que tener algo muy presente. En la sociedad griega, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, primero el promedio de vida pues no era el que tenemos ahorita. Ahorita tenemos un promedio de vida de 70 y tantos años, 80 años en algunos países, 80 y tantos, pero en las civilizaciones antiguas el promedio de vida era de 50 años, 40, 30 años, o sea, eso era, y eso también, eso lo que provocaba es que la gente a los 12 años, 15 años ya estuviera casada con hijos y formando una familia, porque ya a los 20 estabas quedado, o sea, a los 20 ya no tenías. Ahorita actualmente a los 20 apenas estás saliendo del hogar, ¿no? En las épocas antiguas no. Entonces, cuando nosotros podemos ver o leer o ver
que decían, no, pues tienen a un amante joven, un amante adolescente, ¿no? De 12, de 15 años, bajo nuestros estándares podría ser algo condenable, en los estándares occidentales que tenemos actualmente. Pero en un contexto en el que el promedio de vida era tan poco y en el que era lo normal, porque, o sea, no solo los niños, pues las niñas también, a partir de la primera menstruación ya estás lista